techo de la banda con lo que esto, digamos, demandaría en términos de intervención del gobierno, en el caso de que llegue a ese techo. Sí, yo diría, la buena noticia es que por ahora el mercado respeta ese techo y de alguna manera cree que el gobierno lo va a sostener hasta las elecciones. Por lo menos no se le anima por ahora a decir, bueno, vamos a comprar dólares porque esto se va al demonio. No está esa situación. Es decir, bueno, si el gobierno ha reafirmado que existe ese techo, por lo menos hasta las elecciones, el gobierno dice que va a seguir después. Pero ahora, el mercado más bien cree que hay algo puede hacer hasta las elecciones y después de las elecciones se verá. Faltan 6 semanas para las elecciones, bueno, es bastante el tiempo. Banco Central empieza a vender y está determinado a vender, 6 semanas se pueden sostener. Yo creo que es un techo frágil el que hay, se puede ir sosteniendo, pero no permanentemente. O sea, ¿por qué? Porque hay algo fundamental. El mercado quiere ver que el Banco Central y el Tesoro compren dólares, especialmente con la otra variable, que es la de riesgo país, sí, que está muy lejos de estar en un valor confortable donde uno puede decir va a haber un rollover de deudas. Claro, ya era alto en 700 y pico, ahora sí, es más grave lo del 1047. riesgo país que lo del dólar en ese aspecto, Sí. porque uno necesitaría que el riesgo país baje mucho para pensar que el Tesoro va a ir renovando las deudas, va consiguiendo fondeo y entonces no haya tanta presión sobre el dólar. Pero si el riesgo país está tan alto, la colocación de bonos por parte del Tesoro o del Banco Central va a ser prácticamente nula. Ahora, había una posibilidad de que bajara si el resultado del 7 de septiembre hubiera sido favorable al gobierno. Sí, pero es discutible cuánto, porque Sí, creo que el gobierno... no iba a bajar a 300, por ejemplo. gobierno creo que hizo un mal análisis político, económico, de lo que significa el riesgo país y por qué es lo que es. Pero uno puede pensar que en las elecciones de octubre, aunque el gobierno recupere bastante, no va a cambiar la situación básica, que es la posibilidad de que haya otro gobierno opositor que le pueda ganar en 2027. El riesgo Cuca, lo que usted remarca. Claro, ellos ponen el riesgo Cuca, pero en realidad es una especie de riesgo. La Argentina no logró lo básico que tenía que haber logrado y Milei no luchó por eso, y yo creo que es un grave error, que es buscar consensos para el superávit fiscal. Ahora, ¿cómo se explica esto? Le pregunto porque el riesgo Cuca, usted perteneció a un gobierno Cuca, de alguna manera. No le estoy checando nada, con respeto, sabe que tenemos buena relación y además también cuando hablemos de riesgo país y hablamos del dólar, es infinitamente menor esas variables que las que estaba cuando usted estaba en el gobierno. No, infinitamente menor, depende de qué momento. Sí, descontando la inflación. Descontando la inflación es infinitamente menor todo. Pero yo creo que hay algo... Cuando Massa agarró el gobierno, la situación era bastante caótica. Se hablaba de que Alberto Fernández iba en helicóptero, el riesgo país se había trepado, el dólar se había disparado, las brechas se habían disparado. Se recompuso por un tiempo y después se volvió a poner mal. Venía de una derrota en la legislativa de mitad de mandato. Sí, 2021. Ahora, el gobierno, yo creo que hay una especie de error básico que es no abrevar en la historia reciente, porque no hace falta ir a Bartolomé Mitre y Sarmiento para ver, por ejemplo, el año 2002, 2003, no, 2002 no, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en cada uno de esos años, el Parlamento argentino, mayoría peronista, aprobó superávit fiscal de 3 puntos del PBI primario, el doble que el de Milei. En una situación diferente. Sí. Massa en 2023 propuso para el 2024 superávit fiscal de 1 punto del PBI. Era el principal contrincante de Milei. Yo creo que un político que piensa más como estadista trata de basarse en eso para ir comprometiendo a la política en ese superávit, porque es lo que Argentina necesita, porque el riesgo país no va a bajar. Bueno, yo sé que usted lo dice ahora, pero en su momento Massa dejó 6 puntos de déficit fiscal, dicen ellos, bueno, el PBI. El déficit primario llegó a ser 2.9. Bueno, lo que dice Milei dice que dejaron 6 puntos y dejaron... Bueno, estoy hablando de superávit primario porque los intereses es una cuestión contable muy mal en Argentina y se puede discutir mucho. Ahora también los intereses volaron. Pero hablo de la parte primaria, que es donde más está el gasto que se controló. 2,9 en un año de sequía, si no fuera 1,9, pero más allá, yo no estoy tratando de... Estoy tratando de decir que es muy importante el consenso
Yo digo para el riesgo país y para los dólares, porque la cadena es, si los inversores internacionales ven que Argentina es un país normal y que puede ganar la derecha o la izquierda, como pasa en Brasil, está Lula presidente y la macroeconomía anda bien, como puede pasar en Chile, que puede ganar un comunista y no pasa nada grave, en Uruguay, Frente Amplio. Entonces, si vos ves que se puede gobernar más de derecha y más de izquierda sin comprometer el orden macroeconómico, vos invertís. Ahora, Gabriel, lo interrumpo un segundo. Kicillof, después de esta victoria, queda empoderado como un potencial candidato para 2027. ¿Llena ese formulario de un ejemplo de derecha o izquierda? ¿El superávit fiscal no se negocia? Bueno, a mí me gustaría que tanto Kicillof o cualquiera que surja del centro de los gobernadores, de las provincias de sus gobernadores, Provincias Unidas. Ese lo veo más probable, bueno, no sé si Kicillof. O otros, pero bueno, pero quiero decir, si el peronismo en algún momento, incluso el kirchnerismo, en su momento, Néstor Kirchner, incluso Cristina lo siguió por un tiempo, después hizo cualquier otra cosa, pero avalaron el superávit fiscal. A mí me gustaría ver que ellos se arrepientan de lo que hicieron entre 2011 especialmente y 2015, que fue un desastre, para decir, sí, la verdad Argentina no podía ir al déficit fiscal como fue. No podía, no estaba en condiciones. Y entonces, quiero decir, Cristina se cayó la boca cuando Massa propuso 1% de superávit fiscal para el 2024. No es que dijo no. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se puede buscar formas de consenso. Ahora, si el gobierno torpedea, se pelea hasta con los amigos, se pelea con todo, y todos son una basura, unas ratas, unos degenerados y qué sé yo, bueno, ¿cómo lográs eso? Porque yo digo, ¿por qué eso es importante en la economía? Porque si no, el riesgo país no baja nunca lo suficiente, puede bajar un poco. Y si no baja lo suficiente, porque dice, este país es un despelote y por ahí viene un gobierno que defoltea. Incluso, fíjate que el gobierno provocó a la oposición con este tema de las leyes. Al no aprobar un presupuesto, ¿qué hizo la oposición al final? Bueno, hagamos ley de financiamiento universitario, ley del Garham, ley de discapacidad, todas leyes que no deberían existir, porque eso se discute en el presupuesto. Entonces el gobierno le moja la oreja a la oposición y se genera lo peor de ambos. La oposición también moja la oreja. Y sí, entonces se genera lo peor, entonces el riesgo país no baja. En esas circunstancias que no baja, la cantidad de dólares que se necesitan es muy grande y uno ve que la situación es frágil. Y como la situación es frágil, en términos de dólares, especialmente cuando uno ve el futuro donde va a haber que pagar los bonos con dólares del Banco Central, y bueno, entonces el dólar se puede disparar. Ahora después ve, bueno, pero el gobierno puede mantenerse hasta las elecciones. ¿Y después? Claro. Y después, eso es un gran cuestionamiento y más bien se va generando un consenso de que este esquema se va a tener que cambiar. O sea, usted dice que si no baja el riesgo país no van a entrar dólares en Argentina. No. Eso es claro. Y siempre que haya esta dicotomía entre la derecha y la izquierda en Argentina, o centro derecha y izquierda en Argentina, no va a bajar el riesgo país. Bueno, tenemos experiencias bastante recientes, de los últimos 20 años, donde sí pudo bajar el riesgo país y sí pudo haber una suerte de consenso implícito de mejora fiscal. Pero el gobierno la torpedea. El gobierno, como necesita ese enfrentamiento y decir que los de enfrente son la máxima porquería de la historia, entonces ahora se encuentra en una trampa, porque ahora está más débil y tiene que negociar y entonces está en una situación más complicada. Pero lo que quiero decir esencialmente que si no hay esos mínimos consensos, si el gobierno hubiera arrasado en las elecciones y arrasar en octubre, bueno, qué sé yo, uno dice, bueno, los gobiernos en Argentina va a ganar Milei, después se va a reelegir, etcétera. Pero como esa en realidad no es así, es competitivo el asunto. Entonces, yo creo que el gobierno debería cambiar el chip si es que pretende que baje el riesgo país y si es que pretende que el dólar no se vaya al demonio, porque existe la posibilidad que, dado que las bandas que en sí ya no existen más, porque la banda inferior ya no tiene ninguna relevancia, no existe, es un nombre nomás. Lo que existe es un valor, que uno podría decir techo, un techo frágil, un valor de referencia donde dicen, bueno, acá vamos a intervenir fuerte, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Si mirá, los incentivos están dados para que lo mantenga hasta las elecciones. Y después está todo muy abierto. Rubinstein, ¿qué tal? ¿Por qué elige hoy responderle a Guado de Pedro, o en estas últimas horas responderle a Guado de Pedro públicamente al respecto de muchas cuestiones que ha estado desarrollando recién?
Bueno, porque yo creo que justamente se necesitaría que el peronismo sea más responsable. Entonces, si él dice, uy, en el kirchnerismo la inflación era menor, pero vamos, es decir, primero, truchaban las cifras de inflación, después teníamos 5% de inflación con la Baña, y Cristina lo llevó al 25% de inflación. Claro, 25 hoy suena bajo, pero si llegamos a tener 5 anual de inflación, la tasa de interés en el 2003, 2004 era 3% anual. Entonces vos decís, si esa macroeconomía, que ellos la dirigían, que era muy sana, y encima ganaban las elecciones, ellos la estropearon. Yo creo que se requeriría una especie de mea culpa y no decir cosas que no tienen sentido, porque decir la inflación era más baja, sí, primero truchaban la cifra, después llevaron la inflación más alta, pasaron el déficit de más 3 de superávit a más 4 de déficit. Había 45.000 millones de dólares de reservas que se evaporaron en el último gobierno de Cristina Kirchner y que estamos penando por eso, porque se evaporaron, después Macri alquiló reserva, se volvieron a caer, entonces estamos penando porque había propias reservas, 45.000 millones de dólares, y eso fue un gravísimo que Cristina lo haya perdido, pero nunca dijo nada, siempre dice la economía bimonetaria, todo, y nunca asume ninguna responsabilidad sobre lo que pasó en ese momento. ¿Y puertas adentro del peronismo esto no se está hablando? Yo no sé, porque yo no participo del peronismo. ¿Con Massa no habla? No, yo soy un técnico que con Massa hace mucho que no hablo. En su momento yo tenía un plan de acción, me convocó. Bueno, eso no se llevó adelante, por H o por B, se llevó apenas una parte. Pero yo no soy de la política y no soy del peronismo, ni hablo con ellos. Rubinstein, después del 26 de octubre, ¿qué? ¿O del 10 de diciembre cuando arranque el nuevo periodo legislativo? Bueno, se va a replantear todo porque si vos tenés en la parte cambiaria, si vos querés ver, más en este contexto de riesgo país, que el Banco Central compre dólares para defender el peso y que el Tesoro compre dólares para pagar a los bonistas, y vos ves que venden dólares, algo no va. Algo no va. Entonces ni el dólar nominal va, y también hay una discusión sobre el tipo de cambio real que en principio, si bien ahora mejoró bastante, sí, a pesar de Milei, que pensaba que iba a ir al piso, a pesar de Milei mejoró el dólar real, está un 20% más alto, 25% más alto de lo que Milei pensaba que iba a ocurrir, o sea, en el sentido del pronóstico de Milei y el diagnóstico de Milei fue muy equivocado como economista profesional. Ahora, más allá de eso, el dólar nominal, el techo, y el dólar real están bajo cuestión. Y el Fondo Monetario puede aceptar esto por ahora porque no tiene mucho más remedio, pero no ve con simpatía porque se ve que no cierra, que el esquema no cierra, que nunca vamos a estar viendo al Banco Central comprando dólares así. Claro. Rubinstein ha sido muy claro y muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Julieta Nassau, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, vos.